¿Cómo China sacó a 900 millones de personas de la pobreza con el socialismo? Imagina un país que, en una sola generación, saca a 900 millones de personas de la pobreza. Un país que pasa de ser una sociedad principalmente agraria a convertirse en una de las economías más grandes y poderosas del mundo. Esta es la historia de China, una de las transformaciones económicas más dramáticas en la historia de la humanidad. Y sin embargo, plantea grandes preguntas. ¿Cómo logró China esto? ¿Cuánto de su éxito se puede atribuir al socialismo? ¿Y qué desafíos se enfrenta hacia el futuro? Cuando hablamos de la reducción de la pobreza en China, es fundamental entender cómo comenzó todo. En 1949, cuando se fundó la República Popular China, el país estaba en una situación crítica. Décadas de ocupación extranjera, guerras civiles y turbulencia política habían dejado al país en la pobreza. Más del 90% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, con una esperanza de vida de poco más de 40 años, malnutrición generalizada y acceso limitado a la educación y a la salud. El Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, tomó medidas inmediatas para reconstruir la nación con cambios radicales. Se redistribuyó la tierra, se nacionalizaron las industrias y el gobierno estableció programas para que la educación y la atención médica básicas fueran accesibles. Sin embargo, aunque las políticas de Mao buscaban transformar la sociedad, no lograron erradicar completamente la pobreza. Para finales de la década de 1970, China seguía siendo una sociedad agraria enfrentada a escasez de alimentos, ineficiencia y estancamiento económico. Para los años 70, China estaba en una encrucijada. Deng Xiaoping emergió como líder y abogó por una transformación completa en el enfoque económico del país. Su filosofía se encapsuló en la famosa frase: no importa si un gato es negro o blanco mientras case ratones. Deng argumentaba que el objetivo de sacar a China de la pobreza era más importante que la pureza ideológica. Así, China adoptó lo que Deng llamó socialismo con características chinas. Este concepto buscaba incorporar principios de mercado dentro de un marco socialista. Deng y sus aliados creían que China podía mantener una base socialista, controlando industrias y recursos clave, mientras abrazaba reformas de mercado para aumentar la eficiencia y productividad. Este enfoque híbrido formó el fundamento de las reformas económicas que transformarían China en las décadas siguientes. Una de las reformas más impactantes fue en la agricultura. A finales de los años 70, China seguía dependiendo de un sistema de agricultura colectiva. Las comunas locales dictaban lo que se cultivaba, cuánto y cómo se distribuía. Este sistema sofocaba la productividad y dificultaba que los agricultores ganaran más por su trabajo. En 1980, China introdujo el sistema de responsabilidad familiar. Por primera vez, las familias individuales podían arrendar tierras y decidir qué cultivar, y se les permitía quedarse y vender cualquier excedente que produjeran. Esta reforma fue revolucionaria. La producción agrícola se disparó y los ingresos de los agricultores crecieron rápidamente. Al proporcionar incentivos, el sistema de responsabilidad familiar sacó a millones de familias rurales de la pobreza y mejoró drásticamente la seguridad alimentaria en toda China. Mientras las áreas rurales se beneficiaban de las reformas agrícolas, el gobierno también necesitaba crear empleos para los millones de personas que migraban a las áreas urbanas. En 1980, China estableció zonas económicas especiales, CEE, en lugares como Shenzhen, Zhuhai y Guangzhou. Estas CEE permitieron la inversión extranjera, alentando a empresas multinacionales a establecer fábricas y transferir tecnología. La idea era simple: la inversión extranjera traería nuevos empleos, las exportaciones generarían ingresos y la experiencia tecnológica traería modernización. Estas CEE se convirtieron en los motores de la economía china. En pocos años, Shenzhen pasó de ser un pueblo pesquero a una metrópolis bulliciosa, atrayendo a personas de toda China. El éxito de la CEE impulsó un desarrollo adicional, y pronto, otras ciudades y regiones competían por crear sus propias zonas económicas.
Con más personas trasladándose a las ciudades y las industrias en auge, era esencial invertir en capital humano. Los líderes de China reconocieron que la reducción de la pobreza no era sostenible sin mejoras en la educación y la salud. Por lo tanto, el gobierno invirtió fuertemente en educación primaria universal, expandió los programas de alfabetización y creó servicios de salud básicos, particularmente en las áreas rurales. Para la década de 1990, casi todos los niños chinos recibían educación primaria. Las tasas de alfabetización se dispararon y la esperanza de vida continuó aumentando. Los trabajadores educados y saludables se convirtieron en la base de las crecientes industrias de China, brindando a más personas las habilidades necesarias para empleos mejor remunerados y estableciendo un camino hacia la movilidad ascendente. A medida que China continuaba modernizándose, destinó miles de millones a proyectos de infraestructura, construyendo algunos de los ferrocarriles más largos del mundo, carreteras modernas y extensas redes eléctricas. Este esfuerzo conectó regiones rurales aisladas con la economía urbana, facilitando que las personas migraran y accedieran a trabajos mejor remunerados. La urbanización se aceleró, permitiendo que millones se trasladaran a áreas urbanas, encontraran empleo en fábricas y servicios, y se liberaran de la pobreza. La población rural de China, que alguna vez fue mayoría, rápidamente cambió a una mayoría urbana, trayendo consigo nuevas oportunidades económicas. En 2013, China lanzó un ambicioso programa conocido como Alivio de Pobreza de Precisión, para llegar a aquellos que aún luchaban contra la pobreza, especialmente en áreas remotas y empobrecidas. El gobierno identificó a las personas que necesitaban apoyo directo, categorizándolas por necesidades como vivienda, atención médica y generación de ingresos. Estas soluciones personalizadas, como reubicar familias de entornos difíciles, brindar capacitación laboral e incluso garantizar vivienda, fueron fundamentales para ayudar a millones a lograr un ingreso estable. Este enfoque permitió a China abordar las necesidades únicas de sus ciudadanos más vulnerables, asegurando que nadie quedara atrás en la campaña de reducción de la pobreza. Para 2021, China declaró una victoria completa sobre la pobreza extrema. Elevó a más de 900 millones de personas de la pobreza, aproximadamente 3/4 de la reducción de pobreza global en los últimos 40 años. Este logro ha tenido un impacto profundo en las tasas de pobreza mundial y sirve como un estudio de caso para otras naciones en desarrollo. Este logro fue reconocido por las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, y el modelo de China se considera una posible hoja de ruta para la reducción de la pobreza en todo el mundo. Al combinar iniciativas lideradas por el Estado con mecanismos de mercado, China mostró que la rápida reducción de la pobreza es posible, incluso para una nación de 1.400 millones de personas. Si bien el éxito de China en la reducción de la pobreza es extraordinario, también enfrenta desafíos continuos. El rápido crecimiento económico ha creado una brecha de ingresos entre las áreas urbanas y rurales, mientras que la contaminación y los problemas ambientales son preocupaciones significativas. Además, la economía de China se está desacelerando a medida que transita hacia una economía basada en servicios, lo que requiere nuevas habilidades y más innovación. Entonces, ¿fue el socialismo o la reforma de mercado lo que sacó a China de la pobreza? La respuesta es ambas cosas. El éxito de China surgió de una combinación única de control estatal y experimentación de mercado. Al adaptar los principios socialistas tradicionales a un marco orientado al mercado, China logró fomentar el crecimiento, mientras mantenía un control firme en sectores clave. Este socialismo con características chinas ahora se reconoce como un modelo distintivamente chino. Conclusión. El camino de China, de la pobreza extrema a la prosperidad, no fue fácil y continúa evolucionando. A medida que el país enfrenta la próxima ola de desafíos, desde la desaceleración económica hasta el envejecimiento de la población, está claro que su modelo de reducción de pobreza es solo el comienzo de un experimento en curso. Al sacar a 900 millones de personas de